Nuevamente comenzamos con el resumen de la novela de Mushoku Tensei, pero antes de empezar déjenme decirles algo rápido. Los grandiosos seguidores de este canal ya conocen muy bien cómo funciona la versión Pica Pollo, donde resumimos las historias rápido, directo y sin rodeos. En realidad es una versión en la que contamos todo de manera más divertida. Ese estilo ya forma parte de este canal y sé que a muchos de ustedes les encanta. Sin embargo, estos nuevos resúmenes van a ser un poco diferentes. En esta nueva etapa voy a volver a contar la novela de Mushoku Tensei, pero de una manera más seria, prestando mucho más atención a los detalles de la historia, también a las decisiones de los personajes y a todo lo que realmente construye este mundo. La idea es volver a recorrer esta historia de nuevo, pero esta vez analizándola más serio. Y para hacerlo vamos a comenzar justamente en el tomo 13 de la novela, que es precisamente donde empezará la temporada 3 del anime. Así que sin más explicaciones ni rodeos, dicho todo esto, comencemos con el video. Sucede que después de todos los acontecimientos que habían pasado en su viaje al continente de Begarit, la vida de Rudeus finalmente comienza a volver poco a poco a la normalidad. Una mañana cualquiera Rudeus se despierta en su habitación, pero inmediatamente se da cuenta de algo muy importante. A su lado está durmiendo Roxy. Y claro, para Rudeus no es cualquier cosa. En su mente, ella sigue siendo prácticamente una diosa. Durante años la había admirado como su maestra de magia, la persona que lo guió cuando todavía era un niño. Así que despertarse y verla ahí durmiendo tranquilamente a su lado para él es casi una experiencia religiosa. Roxy está profundamente dormida, mientras que Rudeus la observa como si estuviera frente a un ser celestial. Y bueno, siendo Rudeus, obviamente su mente empieza a divagar bastante, entre pensamientos absurdos, comparaciones religiosas y un montón de ideas exageradas relacionadas con el sexo y con las nalgas. Pasa un buen rato simplemente contemplándola, convencido de que probablemente es el hombre más afortunado del mundo, pero eventualmente decide despertarla. Roxy abre los ojos lentamente, todavía medio dormida, y ambos comienzan a hablar con una mezcla de vergüenza y complicidad, porque la noche anterior había sido bastante especial para los dos. Sucede que Roxy ya se había convertido oficialmente en la segunda esposa de Rudeus. Habían decidido esperar hasta que Sylphie diera luz antes de formalizar su relación. Y después de todo ese caos y todo ese tiempo, recientemente habían por fin tenido su primera noche juntos. Obviamente después que llegaron a la ciudad de Saria. Según Roxy, Rudeus había hecho un esfuerzo bastante serio por hacer que la experiencia fuera memorable. Rudeus por su parte se lo toma con bastante orgullo. Incluso menciona que simplemente utilizó algunas técnicas que había aprendido con el tiempo, o sea, cosas que ya sabían que funcionaban con Sylphie, aunque la experiencia con Roxy resultó ser un poco diferente a lo que esperaba, ya que su maestra incluso en ese momento seguía comportándose como un estudiante. Durante toda la noche estuvo haciendo preguntas tratando de entender qué debía hacer o cómo funcionaban ciertas cosas. Básicamente estaba aprendiendo paso a paso, y para Rudeus eso termina siendo bastante curioso, ya que Sylphie tiene su propia forma de vivir el delicio sano, mientras que Roxy lo ve como algo que debe estudiar y perfeccionar. El tema es que igual ambos terminaron complacidos. Después de todo este tema y esta super conversación, Roxy se prepara para salir, porque ese día también era importante para ella. Era su primer día de trabajo en la Universidad Mágica de Ranoa. Mientras tanto, Rudeus también está comenzando un nuevo periodo de su vida, ya que ahora iba a empezar su tercer año como estudiante en la universidad. Pero antes de llegar a ese momento, Rudeus decide explicar cómo ocurrió todo esto. Sucede que varios meses atrás, poco después de regresar de su viaje, Roxy tomó una decisión importante. Un día simplemente se acercó a Rudeus y le dijo que quería trabajar. Ella llevaba demasiado tiempo sin hacer nada. Había pasado casi toda su vida como aventurera, viajando sola por el mundo, enfrentando peligros y aprendiendo cosas nuevas. Así que quedarse en casa sin un propósito claro la hacía sentirse inquieta. Además, en lo que respecta a las tareas del hogar, no era precisamente la mejor. Sylphie, Aisha y Lilia eran mucho más eficientes en ese sentido, y con dos sirvientas viviendo en la casa realmente no había mucho que hacer. Por eso Roxy pensó en algo que siempre le había gustado: enseñar. Ella simplemente había disfrutado compartir su conocimiento de la magia con otras personas, y considerando su experiencia como maga y aventurera tenía mucho que ofrecer, así que su idea era convertirse en una profesora en la universidad. Cuando Rudeus escucha esto, inmediatamente apoya la idea. De hecho, para él era casi obvio: si alguien tenía el talento para enseñar magia, ese era Roxy. Así que sin perder mucho tiempo, ambos deciden ir directamente a hablar con el subdirector de la universidad, Genius. Pero ahí ocurre algo muy interesante, pues resulta que Genius había sido el antiguo maestro de Roxy, y la última vez que se habían visto no habían terminado precisamente en buenos términos. Roxy cuando era joven era bastante impulsiva, y en algún momento había terminado discutiendo con él de una forma bastante dura. Por eso estaba un poco nerviosa al volver a verlo. Pero cuando finalmente se encuentran ocurre algo muy curioso. Ambos terminan disculpándose. Con el paso de los años los dos habían cambiado, y lo que antes era orgullo y resentimiento ahora simplemente parecía una vieja discusión del pasado. Después de que hablan un poco, Genius escucha la propuesta de Roxy y finalmente la acepta. Y es así como Roxy oficialmente se convertiría en una instructora de la Universidad
Universidad de Magia. Mientras ellos siguen hablando para arreglar todos los detalles, Rudius decide retirarse un momento y aprovechar para visitar a alguno de sus amigos. En este caso precisamente a Sanova, pero cuando entra en su laboratorio se encuentra con una escena bastante incómoda, ya que Sanova estaba teniendo un momento íntimo con uno de sus maniquís. Los dos se quedan mirándose en silencio unos segundos y Rudius, como buen amigo, simplemente decide cerrar la puerta y fingir como que no vio nada. Después de unos minutos, cuando todo vuelve a la normalidad, Rudius entra otra vez como si nada hubiera pasado. Pero entonces pasa algo que cambia bastante toda esta situación. Sanova nota de inmediatamente algo importante: Rudius ya no tiene su mano izquierda. Él la había perdido durante su viaje luchando contra una hidra extremadamente peligrosa. Pero en lugar de quedarse en silencio, Sanova sonríe y le muestra algo que había estado trabajando durante los últimos 6 meses: un nuevo implemento mágico, para ser más francos, una prótesis. Cuando Rudius la coloca en su muñón y recita el encantamiento, el objeto comienza a absorber un poco de su poder mágico y la mano artificial comienza a moverse. Los dedos responden exactamente a sus movimientos. Puede abrirla, cerrarla, mover cada dedo, incluso sentir las cosas que toca, aunque de una forma un poco entumecida. Era básicamente una mano mágica completamente funcional. Este invento había sido creado por Sanova y por Cliff como parte de su investigación sobre los autómatas, y aunque todavía era un prototipo, funcionaba increíblemente bien. Rudius incluso podía utilizar magia a través de ella, y lo más interesante de todo es que si le suministraba un poco más de poder mágico, la mano se volvía mucho más fuerte que una mano normal humana. Pero claro, esto también podía ser peligroso si no se llegaba a controlar lo suficiente. Por eso Rudius termina rompiendo por accidente una pequeña escultura que estaba sobre la mesa. Aún así, el invento era realmente extraordinario, tanto que Rudius comienza a pensar que algo así podía cambiar muchas cosas en este mundo, porque regenerar un brazo con magia de sanación sí era posible, pero era extremadamente caro. Muy pocas personas podían pagar por algo así, pero una prótesis mágica como esta podía ayudar a muchísima gente. Así que esta idea queda pendiente para mucho más adelante, pero tengan pendiente que aquí comenzó todo. Al final deciden ponerle un nombre al invento, y combinando los nombres de los creadores, Sanova y Cliff, terminan llamando la prótesis Salif. Desde ese momento Rudius vuelve a tener algo muy parecido a una mano funcional, y poco después de eso Roxy aparece para buscarlo. Había terminado su conversación con Genius y ahora oficialmente tenía un nuevo trabajo. Ella iba a convertirse en profesora de la Universidad Mágica. Pero ahora, si te está gustando este resumen, tómate un segundo para apoyarme con un me gusta y suscríbete al canal, ya que con eso me apoyas muchísimo. Y ahora sí, continuemos. Regresando a la actualidad, finalmente llega el día del tercer año de Rudius en la Universidad de Magia. Cuando despierta esa mañana y baja a la sala, se encuentra con Sylphie sentada tranquilamente. Está amamantando a su hija Lucy. La pequeña había nacido apenas unos meses atrás, pero hasta ahora se veía completamente saludable. Sylphie también estaba en muy buena forma. Rudius notaba algo diferente en ella. Tal vez era por el hecho de que ahora era madre, o tal vez simplemente había madurado, pero para él, verla sentada ahí con su hija entre brazos la hacía verse todavía mucho más hermosa. Lucy, por su parte, era una bebé bastante tranquila. De hecho, era demasiado tranquila, casi nunca lloraba, y eso había llegado a preocupar bastante a Rudius. En algún momento incluso comenzó a pensar algo bastante absurdo, pero que para él tenía bastante sentido. Rudius se preguntaba si Lucy podía ser una reencarnación igual que él. Después de todo, él mismo había vivido esa experiencia. Durante un tiempo estuvo obsesionado con la idea, hasta el punto de intentar hablar al bebé en japonés y en inglés para ver si reaccionaba, pero al final llegó a una conclusión bastante simple y lógica. Lucy era una bebé normal, una bebé muy tranquila, pero completamente normal. Y en el fondo todo eso lo hacía feliz, porque independientemente de quién pudiera haber sido en la otra vida, Lucy ahora era su hija, y él planeaba cuidarla bien. Mientras Rudius y Sylphie comparten ese pequeño momento familiar, aparece Roxy detrás de ellos, y ocurre algo bastante curioso. Sylphie, con toda naturalidad, comienza a preguntarle a Roxy que cómo le había ido con Rudius la noche anterior. La conversación se vuelve un poco más incómoda, claramente, ya que Roxy responde con cierta vergüenza, mientras que Sylphie intenta asegurarse de que Rudius no haya sido demasiado brusco con ella. Pero a pesar de lo extraño de la situación, queda algo muy claro con esta escena. Entre las dos no hay hostilidad. Ambas están intentando que la relación funcione. Y eso es importante porque una relación así, con dos esposas, no es algo sencillo. Si esto estaba funcionando, en gran parte era gracias a Sylphie, porque fue ella quien decidió aceptar esta situación. Después de esto llega el desayuno. Aisha aparece cantando una canción improvisada, escena que se repetirá muchas veces en la novela, mientras trae la comida seguida por Lilia. Y poco después también baja Zenith, la madre de Rudius. Aunque la situación todavía es complicada, desde el incidente del laberinto, Zenith no ha recuperado sus recuerdos. Sin embargo, poco a poco empieza a mostrar algunos pequeños cambios, específicamente cuando está cerca de Nor. A veces la trata como si fuera todavía su niña pequeña, acariciando su cabeza o intentando alimentarla, como si una parte de ella todavía recordara cuando Nor era una niña, aunque obviamente no puede explicarlo. Después del desayuno llega el momento de ir a la universidad. Ese día era el regreso oficial de Rudius y Sylphie a clases. Mientras tanto,
Rosie se queda en casa bajo el cuidado de Lilia y de Aisha. Cuando Rudeus llega al campus, inmediatamente nota algo muy curioso. Muchos estudiantes comienzan a saludarlo con mucho respeto, incluso algunos lo llaman jefe. Su reputación dentro de la universidad claramente había crecido bastante, y poco después aparecen Linia y Pulsena, las chicas bestias que siempre lo seguían como sus subordinadas. Ambas estaban en el último año de la universidad, pero seguían comportándose exactamente igual que siempre. Cuando ven a Rudeus caminando con Sylphie y Roxy, una de cada lado, inmediatamente empiezan a bromear sobre lo afortunado que él es, pero también se quejan porque mientras él ya tiene 2 esposas, ella todavía no tiene ni siquiera pareja. Sylphie se lo toma con calma, pero Roxy, fiel a su forma de ser, interpreta el comentario demasiado en serio y termina disculpándose con ellas. Linia y Pulsena se asustan inmediatamente porque en el fondo saben perfectamente que Roxy es alguien a quien no deberían provocar. Ya se imaginan lo que le va a hacer Rudeus si eso pasa. Después de ese pequeño encuentro, Sylphie se separa del grupo para irse a reunir con Ariel. Mientras tanto, Roxy también debe ir a las oficinas del profesorado, porque ahora ya no es un estudiante. Desde ese día, Roxy comienza oficialmente con su trabajo. Y mientras Rudeus continúa caminando por el campus con Linia y Pulsena, surge otro tema. Sucede que hay un rumor. Al parecer, los estudiantes han comenzado a hablar sobre la batalla en la que Rudeus perdió la mano izquierda. Pero como suele pasar con los rumores, la historia ya se había exagerado completamente. Algunos estaban diciendo que Rudeus había luchado contra uno de los 7 grandes poderes. Otros afirmaban que había derrotado a cientos de monstruos él solo. Incluso había versiones donde los convertían prácticamente en una leyenda viviente. A Rudeus claramente no le gustaba esto, porque él sabe muy bien que no es verdad. Además, usar el nombre de los 7 grandes poderes en rumores es algo bastante peligroso, especialmente porque uno de ellos es Orsted, el mismo hombre que casi lo mataba en el pasado. Por eso obliga a Linia y a Pulsena a dejar de esparcir esas historias inmediatamente, ya que no quería que vinieran a darle caza por el tema de hacerse nombrar como uno de los mejores del mundo. Después de esto llega el momento del consejo de la clase. Rudeus se reúne con el resto del grupo especial, Sanova, Julie, Cliff, Pulsena, Linia y los demás. Pero en medio de la reunión ocurre algo inesperado. La puerta se abre y quien entra es Roxy, quien estaba vestida oficialmente como la profesora encargada de esa clase, y anuncia algo todavía más importante. Será la nueva profesora asistente de la clase especial, y en un futuro probablemente será ella quien dirija la clase completamente. Para la sorpresa de todo el mundo, Roxy se presenta frente al grupo, pero además le añade un pequeño detalle. Dice claramente que es la segunda esposa de Rudeus Greyrat, y esto provoca una reacción inmediata en Cliff. Como seguidor de voto de la iglesia de St. Millis, Cliff no está precisamente de acuerdo con la poligamia y empieza a regañar seriamente a Rudeus por su falta de fidelidad. Aún así, después de decir todo lo que piensa, termina aceptando la situación, aunque le recuerda algo importante, que su hermana Nor ha estado pasando por un momento difícil después de la muerte de Paul, y que Rudeus debería ser más considerado con ella. Ese comentario realmente golpea el corazón del Rudeus Greyrat, porque se da cuenta de que Cliff tiene razón. Después de esa charla, la vida en la universidad continúa de forma relativamente tranquila, y todo el mundo regresa a su rutina. Rudeus vuelve a visitar a Sanova, ayuda a Naoshi con su investigación, pero también empieza a dedicar algo de tiempo a entrenar a Nor con la espada, porque ahora que Paul ya no está, siente que debe ayudarla a encontrar su propio camino. Al final del día, Rudeus suele regresar a casa con Sylphie y con Roxy, y en la noche, después de que toda la familia se va a dormir, Rudeus hace algo que nadie más sabe. Baja silenciosamente al sótano de la casa, abre una puerta secreta, y dentro tiene un pequeño altar, un altar dedicado a algo muy particular, unas reliquias sagradas, que para cualquiera serían solamente unos simples panties, pero para Rudeus son reliquias que pertenecen a sus 2 diosas, Roxy y Sylphie, y cada noche antes de dormir, Rudeus se arrodilla frente a ese altar y les ofrece una oración de agradecimiento. Pero ahora hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, esperando que a ustedes les esté gustando este resumen de la novela, con mucho más detalle y prestando más atención a la historia. Recuerden siempre apoyarme con un me gusta y suscribiéndose al canal, y sobre todo, hypeen el video si pueden. Dicho todo esto, coméntenme si quieren que siga con este estilo de resumen, porque los estaré leyendo.